Este canto que voy a cantar está basado en el Salmo 5, del 1 al 3, si lo quiere buscar. Ahí se encuentra este cántico espiritual. Y así va. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. 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 Amén. Hermoso salmo que nos anima y nos motiva. Muy bien, hermanos, en esta preciosa mañana vamos, y amigos que nos escuchan, vamos a ver en el libro de Romanos 14, la lección de este día. Se encuentra en Romanos capítulo 14 y le hemos titulado a la lección ¿Cómo vivir con el débil en la fe? ¿Cómo vivir con el débil en la fe? Y Pablo es el que nos da un poco de conocimiento y enseñanza en cuanto a la lección de esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos edifique, el Señor nos hable, el Señor nos ayude a explicar claramente el mensaje de Dios en esta mañana. Padre, en esta hora que pausamos para pedir su dirección, esta mañana que queremos oír de usted, queremos entender su palabra y que nos ayude a poder aplicarla a nuestra vida. Esté con la necesidad de cada uno de mis hermanos y amigos y personas que oyen, que hoy reciban de usted y que puedan tener oídos para oír la voz de Dios. Se lo pedimos a Jesús. Amén. Vemos en el capítulo 1 del libro de Romanos 14 lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Con eso tenemos, hermanos, el resto de los 23 versículos que hay en este capítulo especifica y explica más detalladamente acerca de el tema del débil en la fe y cómo debemos de vivir con ellos, porque existen en nuestras congregaciones y donde quiera que usted convive hay algunos que son débiles en la fe, pero la palabra que usa aquí Pablo es recibirlo. ¿En qué manera? ¿Cómo que nos está diciendo aquí? Es que busquemos la manera de cómo tratar, cómo convivir y cómo poder tratar con una persona que está y es débil en la fe. Pero para eso, ¿qué es un débil en la fe? Aparentemente tiene fe en Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pero la clave es de que está débil. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, eso es lo que queremos clarificar y explicar. Pues una de las cosas y varias que quiero mencionar de un débil en la fe es un nuevo creyente. Una persona que apenas conoce y ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Es un nuevo creyente, un principiante. Está estableciéndose, está conociendo la Biblia, está entendiendo más de la fe. Pues podría llamársele a alguien así débil en la fe, porque todavía si alguien le habla o le dice algo de la Biblia, pues no tiene mucho conocimiento y no podría dar sí o no, o está bien o está mal. Ahora, también, segundo, un débil en la fe es una persona que no ha madurado. O sea, que es una persona que se ha quedado en lo básico, en las doctrinas y enseñanzas de un nuevo creyente. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que movernos hacia adelante, pero para eso va a tomar tiempo, va a tener, como cantábamos en el Salmo 5, de mañana buscar a Dios, en la tarde, en la noche, toda oportunidad que tenemos, buscar al Señor, primeramente orando, teniendo tiempo para pausar, para leer las Escrituras, y luego para poder pedirle a Dios dirección en cómo que uno está interesado en conocerlo más y mejor, y Dios lo va a hacer. Pasa el tiempo y la persona que no madura sigue igual. Pueden pasar 10 años, 15 años, 20, hasta 40 años. Hay personas que han estado yendo a nuestras iglesias 40 años y todavía son débiles en la fe, son, podríamos decir, una persona que no ha madurado. Otra tercera cosa que es un débil en la fe es una persona que podríamos llamarle irresponsable, o que es una persona que emocionalmente no se puede controlar porque todavía está débil en su fe. Todavía tiene problemas con el fumar o con tomar, porque por años lo ha hecho y como uno me dijo, es que yo invertí mucho dinero en el fumar, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Y al revés yo le dije, pero ahora dése ofrenda al Señor, en vez de gastar en sus cigarros, dele a la obra de Dios. En la cerveza, ahora de ese dinero que usted gastaba en eso, déselo al Señor. Otra área también de la persona que es débil en la fe, a veces se dedica o se mete en cosas secundarias o cosas raras, cosas que quizás no son de esencia o necesarias y de igual importancia al Evangelio o a las cosas de la salvación. Hay cosas secundarias, como aquí el comer. Una de las cosas que Pablo por eso comienza a hablar y dice, enfatiza dos áreas en este capítulo, el de comer, lo que comemos, o lo de los días. Hay algunos que tienen problemas en cuanto a qué es lo que se debe de comer como cristiano y lo que no debe de comer un cristiano. O los días que debe de ir y adorar a Dios, o los días que no debe de ir a adorar a Dios, que son sagrados para Él. Y por eso voy a leer unos versículos para que usted pueda entender más acerca de cómo Pablo quiere aclarar acerca del débil en la fe. Dice, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ve? Como aquí está dando Pablo el ejemplo de que había hermanos fanáticos o que simplemente en su vida anterior de las cosas religiosas y las cosas de Dios, había ciertas costumbres como que practicaban y piensan que también ahora en la vida cristiana tienen que continuar absteniéndose de esto, absteniéndose del otro, o simplemente que tenemos que adorar en sábado, no en domingo, y quede entre la semana. Entonces hay algunos que quieren adorar a Dios todos los días, y si lo quiere hacer, hágalo. Nadie lo puede detener. Ahora, como congregación, entonces, ¿por qué celebramos el domingo?
porque Jesús resucitó en domingo, ¿ve? El Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió en domingo. La iglesia cristiana ha decidido que el día del Señor es el domingo. Ahora, si usted lo quiere adorar el sábado, gloria al Señor, adórelo el sábado como los judíos, pero eso era algo para los judíos, que Dios descansó y que era un día de descanso. Lo importante es que un día usted aparte para adorar a Dios, un día que usted necesita juntarse, pero muchos que son débiles en la fe hacen un énfasis en extremo de los días y las comidas y muchas otras cosas, y aquí por eso Pablo está hablando de eso. Y continúa Pablo explicando en el primer versículo donde dice, recibid, estoy en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender. O sea, hay que recibir y vivir con estas personas que tienen esa quizás falta de crecimiento o tendencias al extremismo, o que quizás no han madurado, que les falta conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, la clave es no contender. Y el problema es de que a veces hay luchas, peleas, y a veces hay divisiones en las iglesias simplemente porque hay cosas que están de por medio, como el color de la carpeta o el edificar o no edificar. Y es un peligro cuando especialmente una persona que es líder es un novato o un principiante. Y cuando un líder es puesto en una iglesia para una responsabilidad y que pues tiene debilidad en su fe, o sea, es débil en la fe, va a causar problemas y pues va a haber contienda. Entonces hay que tratar de vivir con esas personas, ayudarles, tratar de alguna manera que Dios te use a ti o use a alguien para poder ayudar a esta persona a madurar, a crecer, a avanzar en la fe, a poderse aumentar más en cómo correctamente servir al Señor y trabajar con el grupo de la iglesia. Pero continúa diciendo aquí Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces los problemas resultan por las diferentes opiniones, y pues el creyente a veces puede enfatizar cierta opinión de quizás, por ejemplo, en la política o en ciertos detalles de la Biblia que son opiniones, o sea, son quizás la Biblia no da suficiente luz o información, y hay veces que hay personas que dicen quizás es esto, otro dice quizás es lo otro, y son opiniones. Pero hay veces algunos lo agarran como autoridad, especialmente una persona que ha ido a la escuela, que tiene mucha preparación, que tiene muchos años leyendo la Biblia, y pues, etcétera. Entonces, son opiniones, son quizás sugerencias o quizás puntos de vista, y está bien, pero no es escritura. La escritura es la escritura, y la escritura es clara, y hay cosas que no podemos verla de un modo y uno las ven de otro modo. Tengo a mente a recordar cuando fui a una iglesia, cuando yo comencé a ministrar. Yo era maestro de jóvenes y luego maestro de las parejas cuando me casé. Y yo fui a visitar a una iglesia y tenían su escuelita bíblica en esa semana. Y entonces me dijeron los hermanos, hermano Evodio, nos podría ayudar el domingo porque no tenemos predicador, el pastor ya no está con nosotros y andamos buscando a alguien que nos supla en los domingos. Y yo les dije, claro, déjenme nomás pedir permiso al pastor donde yo voy, que no voy a dar mi clase y que alguien más la dé, y yo vengo a ayudarles este domingo. Así fue. Ese domingo les ayudé ese domingo, el siguiente domingo, varios domingos. Y después pasó varios meses y me siguieron invitando y me dijeron, hermano, eran como unos 15 más o menos, o algo así. Queremos que usted sea el pastor de la iglesia. Hemos orado al Señor, hemos oído su predicación y estamos de acuerdo nosotros los hermanos invitarle a que usted sea nuestro pastor. Y mire, esto es lo que le podemos ofrecer, esto es donde podemos ayudarlo, y así ya me dieron los detalles.
Y bueno, le dije, déjeme hablar con mi esposa, déjeme pensarlo, déjeme orar al Señor, déjeme hablar con mi pastor. Y así yo hago una decisión, yo les aviso. Pero mientras tanto dije, siga viniendo, hermano, queremos que nos siga ayudando. Y así fue, en agosto de ese verano que había ido a visitar, yo les dije, hermanos, he orado, hablé con el pastor y sería una buena oportunidad para mí, para desarrollarme. Yo tenía 24 años, fíjese, y apenas tenía un niño, estaba joven, y pues la iglesia estuvo muy contenta y gozosa de que yo acepté ser el pastor de la iglesia. Ya me dieron los detalles y todo, me ayudaron a moverme y ya en una semana ya estaba ahí y pues a entrarle a trabajar en el Señor. Pues la iglesia comenzó a crecer poquito a poquito porque ya me di cuenta, hubo una división, el pastor anterior se llevó la mayoría de los miembros y familias que todavía estaban acá, ahora estaban allá. Y bueno, era algo trágico y terrible las cosas que habían pasado de división. Entonces yo comencé pues a simplemente predicar la palabra de Dios lo mejor que yo sabía. Yo no tenía escuela, era un neófito, era un nuevo. Yo no tenía preparación para pastor, no. Yo había ayudado a los jóvenes, presidente de jóvenes, había dado clase, había predicado, sí, pero yo no era un pastor, no tenía nada de preparación. Entonces, entre los hermanos, uno de los líderes era predicador, o sea, sentía también el llamado y sintió el llamado a predicar, le gustaba mucho cantar. Entonces, pues yo hablé con él y todo, y él le pidieron si él quería ser el pastor y él no quiso, sintió que eso no era lo que él necesitaba, que mejor que alguien viniera de afuera. Y así fue. Entonces, pero ya como al año empezó a crecer la iglesia y a buen número. Entonces acordamos, mira, le dije, ¿por qué no me ayudas tú en la mañana un domingo y yo en la tarde? Y luego tú en la tarde y yo en la mañana. Yo me encargo de los estudios bíblicos del miércoles y así arreglamos. Pues por un año así lo hicimos. Y la iglesia creció. Y entonces había decisiones cuando predicaba el hermano y luego había decisiones cuando yo predicaba, hasta en miércoles a veces había decisiones para el Señor. La cuestión es de que empezó a haber problema. Empezó a que hubo división en que los del hermano Ríos y los del hermano líder. Y así fue. La mayoría estaban claro, el pastor, pues era el pastor, pero había un grupo en la iglesia y con eso es todo lo que se toma, que querían y apreciaban y tenían una alta estima, ¿verdad? Por el hermano que estaba también haciendo muy buen trabajo, para que más que la verdad. Lo que sucedió ya después hubo esa presión y él lo vio. Y yo también, nomás que no sabía qué hacer, porque yo estaba en un neófito pastor. Entonces él mismo le salió de él decir, ¿sabes qué, hermano Ríos? Me voy a ir, voy a establecer una obra y quisiera pedir permiso que la iglesia me recomiende y así puedo establecer. Quizás varios de los hermanos me van a ayudar de aquí. Y ya hablamos muy bien. Y le dije, ¿sabes qué, hermanos? Buena idea. Usted vaya, yo lo recomiendo, yo lo respaldo. Y el que quiera irse con usted, los que sientan que necesitan ir a ayudarle a usted a apoyar la obra, por mí está bien, no hay problema. Y así fue, un grupo de varios, unos 10 o menos se fueron con él, ya pues ya teníamos un buen número, pero unos 10 o tanto así se fueron con él, o menos, quizás algo así, yo diría unos 10. Y así fue, entonces salieron y Dios los comenzó a bendecir allá también, creció, muchos venían acá, iban allá y así, al final él alcanzó a ministrar a otras gentes en esa área donde él se movió. Y acá la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió trayendo visitantes y todo. Y ya entonces ya sí yo me cargaba en la mañana, en la noche y miércoles. Y estaba difícil porque ya me había impuesto a que pues el hermano traía y me ayudaba. Y ahora tuve que otra vez empezar a prepararme más, a invertir más tiempo en prepararme a dirigir la obra del Señor. Ahora, lo que quiero decir con esto, hermano, es de que hubo problemas por mi culpa. Yo era un débil en la fe y era pastor. Yo no tenía escuela. Yo no debería haber sido pastor. Realmente, hermano, yo no debería de ser pastor. La iglesia es la que quiso. Mi pastor me recomendó. Pero, hermano, yo estaba un neófito. Yo era un principiante y la Biblia lo dice que no un neófito.
Un líder de la iglesia como pastor no debe ser uno que todavía le falta. Pues se llegó el momento, hermanos, en que le tuve que ir a la iglesia. Después de 2 años y casi 3 años, hermanos, ya no sé cómo dirigir la iglesia de veras. Yo necesito ir a prepararme. Esto es mucho. Ya no sé qué hacer. La iglesia está tan crecida que me falta más entrenamiento. Yo tuve que resignar y me fui a estudiar, me fui a preparar para poder así mejorar y lo que ya estaba practicando y estaba bien en algunas áreas y en otras áreas me faltaba muchísimo. Y gracias a Dios que me preparé, fui a la escuela por 4 años y mientras esos 4 años estuve en otra iglesia y ahí así chica, pequeña, mucho más pequeña que esta y que me respaldaron, me pagaban hasta la escuela, me pagaban para la gasolina porque estaba 1 hora de distancia a donde fui a la escuela. Gracias a Dios que ese tiempo de ser débil en la fe, las opiniones, hay veces que cada quien tenía su opinión de quién era el mejor predicador y se hace un problema, hermanos. Eso es un ejemplo de que en las iglesias se crían problemas, porque especialmente si un débil en la fe es líder, va a haber conflicto. Con esto, ¿qué es lo que quiero dar de lección? Bueno, de que tenemos que vivir en la obra del Señor con los débiles en la fe. Y todas las iglesias tienen débiles en la fe. Son los nuevos creyentes, o son hermanos inmaduros, o son hermanos irresponsables, que nunca y no quieren madurar, no quieren responsabilidad, simplemente nomás quieren recibir y que les sirvan a ellos. Y es todo. Servir para atrás, ni lo mande Dios. Eso es para el pastor, los diáconos, los líderes. Ellos, yo aquí estoy nomás esperando a Cristo que me lleve. Listo para la gloria de Dios. No, mi hermano. Tenemos que involucrarlos de alguna manera, aunque llamen por teléfono. Hay algo que todos pueden hacer, pero el débil en la fe es alguien que tenemos que recibir, como dijo Pablo. En su iglesia, en la mía, aún en cualquier lugar, siempre van a haber personas, aún en el trabajo y donde quiera, que no saben cómo hacer las cosas. Se les entrena, se les instruye, y ya después, según su don, según su habilidad, según su dedicación, entonces van a poder llegar hasta ser líderes. Ojalá que esta lección le ayude a usted para que podamos nosotros como creyentes vivir con las personas que son débiles en la fe. Si usted es uno de esos débiles que dice, no, yo no soy débil, bueno, entonces es un líder fuerte, una persona que es diabiente. ¿Qué ministerio está haciendo? Si no tiene ministerio, si no está haciendo algo, está en usted. Usted tiene toda la oportunidad. Dios le ha dado un don, Dios le ha dado una iglesia, Dios le ha dado la capacidad para poder hacer y poder servir al Señor. Use su talento, crezca en el Señor, pida ayuda y acérquese con alguien de confianza que le pueda ministrar, a poderle guiar, especialmente en las áreas que usted prefiere servir al Señor. Mi oración es de que usted pueda ser útil en la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora que hablamos acerca del débil en la fe, todos pasamos por ahí. Todos hubo un tiempo en que éramos débiles en la fe, pero llegó el momento en que avanzamos, se nos dio responsabilidades y tuvimos que crecer. Gracias por mis hermanos, amigos que me escuchan, de que si hay alguno por ahí que está débil en la fe y que ha tenido mucho tiempo, todavía puede llegar a madurar y crecer y ser espiritual y poder ser una persona madura. Ayúdele, que tenga el fervor y el deseo, no importa la edad, para poder ser efectivo en la obra de Dios. Porque lo pedimos en Jesús. Amén.